Bienvenidos a Evolución, gracias por estar ahí. Mi nombre es Juan Pedro Sapén y vamos a estar presentando hoy nuestra actividad de los días martes a las 19 horas. Como ustedes saben, todos los días martes a las 19 horas tenemos nuestra sesión semanal acerca de un tema vinculado a la recuperación, a un tema relacionado con cómo podemos lograr mejores resultados en el proceso de recuperación en la adicción al alcohol o las drogas. Así que vamos a estar trabajando hoy sobre los 6 obstáculos o las 6 barreras que impiden una recuperación sostenida. Y estén atentos porque el día domingo próximo tendremos otra presentación que corresponde a la presentación que habitualmente tenemos todas las semanas también. Así que lo primero que vamos a comenzar diciendo es que dentro de estos 6 obstáculos que tienen que ver con cómo la recuperación puede verse comprometida o que obstruyen el desarrollo de una vida de mejor propósito y de mayor sentido. Vamos a empezar con el primero de ellos, y el primero de ellos tiene que ver con un concepto que está en todas las escuelas, prácticamente todas los sistemas de ayuda mutuo o de apoyo mutuo para la recuperación del alcohol y las drogas. Y el concepto básico es que lo que impide una recuperación exitosa son las dificultades en la aceptación del problema que uno puede tener. Con esto puedes hablar de tener dificultades en aceptar que tenés una enfermedad llamada adicción. Si no te gusta el término enfermedad de la adicción, podés decirte a vos mismo que uno de los problemas que tenés es una relación comprometida con el alcohol o con las drogas, o que tenés un consumo problemático de alcohol o drogas. Y dicho sea de paso, vamos a recordar nuestra definición de la adicción al alcohol y las drogas. Uno usa alcohol o drogas o se embarca en cualquier conducta compulsiva cuando tiene dificultades en tolerar eh, las condiciones del momento presente y continúa llevando adelante esa actividad aun cuando produce consecuencias negativas en nuestra vida. Así que uno de los puntos centrales es ese, ¿no? Dificultades en aceptar que tengo un problema. Y cuando uno se pone a pensar un poco por qué pasa esto, existen muchas explicaciones que van desde problemas que tienen que ver con lo psicológico, problemas vinculados con lo mental, con lo espiritual, con lo vincular o con la relación de mi persona con otros. Yo no quiero que se sepa esto porque me avergonzaría, por ejemplo. Pero en definitiva, lo que yo creo que pasa cuando tenemos dificultades en aceptar que tenemos una enfermedad adictiva, es que cuando una persona está en adicción activa, cuando consume activamente drogas o alcohol, o se embarca en cualquier conducta compulsiva, digamos, si la recuperación está acá arriba, en un nivel de funcionamiento mayor, con un mayor compromiso en mi vida, con un mayor desempeño en todas mis funciones, la adicción me mantiene en una instancia de supervivencia. Yo no funciono bien, no logro un desempeño adecuado, no estoy al 100% ni con mi potencial, pero uso alcohol o drogas para evitar sentir dolor emocional, para enfrentar dificultades en mi vida, porque siento tristeza, ansiedad, pena, desasosiego. Ya veremos todo esto en otro momento. Entonces, esto de consumir activamente y de que la enfermedad esté activa hace que yo esté en una instancia de supervivencia. Y entonces, si yo estoy en una instancia de supervivencia donde consumo alcohol o drogas simplemente para llegar al día siguiente funcionando, recordemos que las personas solemos empezar
a usar drogas, alcohol, llevar adelante conductas compulsivas, comer compulsivamente, jugar, eh, una gran cantidad de situaciones. Al principio, para enfrentar, como decíamos, las condiciones del momento presente, y al principio hay una suerte de luna de miel en el consumo de alcohol o drogas. Las enfermedades adictivas, decíamos nosotros en algún momento, son las únicas enfermedades que empiezan con buenas noticias. Si vos tenés diabetes, si tenés hipertensión, o si tenés simplemente gripe, vas a empezar a tener fiebre, dolor en los huesos, dolor en los músculos, puedes tener resfrío, puedes tener tos, y un montón de otros síntomas muy molestos. En cambio, las enfermedades adictivas empiezan al principio con buenas noticias. Puede mitigar algo del dolor, puede hacer que te sientas un poco más energizado, puede hacer que te sientas eufórico inclusive. Por supuesto que después la gente sigue consumiendo alcohol o drogas, básicamente para evitar los efectos de la abstinencia, para no sentirte mal cuando el efecto de las drogas se va. Cuando el efecto de las drogas se va y pasa 1, 2, 3, 4, un día, un mes, lo que sea, y volvés a usar drogas o alcohol, esa abstinencia hace que sea un disparador importante para volver a usar alcohol o drogas. Y la persona finalmente continúa usando alcohol o drogas para no sentirse mal, para no sentirse triste, para no sentir... Tampoco te sentís necesariamente bien, pero termina una persona consumiendo alcohol y drogas en la etapa final, básicamente para sobrevivir, como estrategia de subsistencia. No porque sea algo necesariamente bueno, atractivo o atrayente para la persona. Entonces, volvemos. Si estamos en recuperación, nuestro nivel de actividad es alto, o es el mejor nivel de actividad posible que podamos lograr. Y la recuperación supone seguir trabajando en esto para seguir avanzando. Nuestro propósito, en nuestro trabajo y en nuestro cambio personal cotidiano. Pero si estamos en adicción activa, estamos en una instancia en la cual estamos todo el tiempo sobreviviendo a las condiciones de la vida que tenemos. Admitir que tenemos un problema en nuestra salud mental, espiritual, psicológica, física, es una jugada muy difícil para mucha gente. Es algo que mucha gente, y para cualquier persona que va a estar en recuperación, es algo complejo de enfrentar porque supone que estemos un escalón abajo. Decimos, encima que sobrevivimos a duras penas con el consumo, cambiar es difícil, modificar mi actual situación es difícil, y si tengo que aceptar esto, voy a sentir que a lo mejor doy un paso hacia atrás. Voy a sentir que tengo que admitir esto, y a nadie le gusta admitir la derrota, a nadie le gusta admitir las equivocaciones, a nadie le gusta cambiar cuando está sintiéndose particularmente mal o particularmente golpeado por una situación que ya no se puede sostener. Así que ese es uno de los motivos por los cuales, creo yo, las personas tienen dificultades en admitir que tienen un problema con el alcohol o con las drogas. Esto supone cambiar, esto supone trabajar, esto supone empezar a enfrentar situaciones, carencias, problemas, resolver cuestiones de mi vida que son muy complejos a veces de resolver, pero que tengo que empezar por algún lado. Y el primer paso para empezar eso es empezar a identificar que tengo un problema. Y que ese problema se ha llevado por delante toda mi vida. Como decimos a veces, o como seguramente muchos de nosotros a veces podemos haber leído en algún lado, hay un dicho que dice que el alcohol es el solvente universal, disuelve todo, disuelve personas, matrimonios, carreras, futuro, inteligencia, talento, sensibilidad, capacidad para construir, capacidad para poder imaginar y funcionar en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos que admitir que tenemos un problema con el alcohol o con las drogas, ya estamos en un nivel de supervivencia. A veces sentimos que admitir eso implica un cambio mayor, implica mucho más compromiso. Y eso a veces nos hace ruido
Y entonces no queremos admitir o aceptar que tenemos un problema con el alcohol o con las drogas. Y por supuesto está la negación. La negación es que tenemos una enfermedad que nos dice que no tenemos una enfermedad. Como decíamos hace un ratito, ¿no? Cuando estoy en negación, me digo a mí mismo que el problema no es tan grave. Me digo a mí mismo que la dificultad que tengo no es tan central. Por ejemplo, es muy común que digamos, tomé una botellita de alcohol. O me compré un paquetito de cigarrillos, en diminutivo, ¿no? Y somos un poco honestos cuando nos preguntan, bueno, ¿cuánto consumiste ayer? ¿Cuánto gastaste en el casino jugando? ¿Cuánto tiempo pasaste con los videojuegos frente a la pantalla? Siempre decimos que es menos. Nunca decimos que realmente gastamos la mitad del sueldo en drogas o que nos gastamos, no sé, casi todo el sueldo arriba de la casa de juegos, arriba del tapete de la casa de juegos. Solemos decir, infravaloramos, disminuimos el impacto. Este es un mecanismo de defensa que es la minimización, es protegernos de la verdad y de la realidad del consumo. Así que el primer obstáculo es la aceptación, o mejor dicho, la dificultad en aceptar que tenemos un problema con el alcohol y con las drogas. Segundo obstáculo que suele ser súper importante y que suele ser algo que cuando empieza la recuperación y luego continúa, suele hacer un poco de ruido e interfiere si no se procesa adecuadamente con la recuperación que podamos tener. Y tiene que ver con el manejo de las emociones. Las emociones es un gran capítulo en el territorio de la recuperación, es un gran tema apasionante y desafiante y complejo. O también lo podemos hacer simple, pero no por esto le vamos a restar jerarquía e importancia, porque si nosotros entendemos a la adicción como, recordemos nuestro concepto, es el uso de alcohol, el uso de drogas, el uso de conductas compulsivas, cuando tenemos dificultades en aceptar, en tolerar, en poder vivenciar las condiciones del momento presente. ¿eh? Cuando no podemos tolerar las condiciones del momento presente, condiciones que son básicamente emocionales, mis emociones, lo que yo estoy experimentando, la situación que estoy viviendo. Llevo mi conducta hacia el uso de alcohol o drogas, que no necesariamente van a hacer sentirme mejor. Mucha gente que no tiene mucha experiencia directa con el alcohol o con las drogas, cree que las drogas te hacen sentir mejor o que el alcohol te hace sentir mejor. El alcohol, las drogas lo que hacen no necesariamente es hacernos sentir mejor. Desconecta nuestras emociones, desconecta nuestros pensamientos. Nos confunde. Confundimos la activación con el llevar adelante proyectos reflexivamente. Nos hace confundir la tranquilidad y la serenidad con la sedación y el adormecimiento. Nos hace confundir en cuanto a la agudeza en nuestros pensamientos y en nuestra capacidad para poder reflexionar con un conjunto de ideas desordenadas y de mucho impacto en ese momento subjetivo, pero que realmente después no tienen demasiado vuelo. Así que recordemos esto, las condiciones del momento presente, a donde están las emociones como marca registrada, son a veces bloqueadas, son a veces borradas por el alcohol o por las drogas. Y entonces el manejo, la regulación de mis emociones es algo particularmente difícil, sobre todo al comienzo del tratamiento. Si yo estoy tratando de dejar el alcohol o las drogas y permanezco en una situación en la cual las emociones son oscilantes y estoy desregulado emocionalmente, sobre todo al comienzo del tratamiento, voy a estar con emociones muy activas, con emociones muy a flor de piel. Y es natural que sea así, hasta que mi mente se cure, hasta que mi sistema nervioso se cure, hasta que mis relaciones se curen, hasta que muchos de mis problemas empiecen a mejorar. Así que las emociones que sentimos, que son tan a veces activantes,
tanto para el desarrollo del consumo de drogas, también pueden ser emociones que me permitan esperar eh, un futuro de mayor conexión con el otro, un futuro de mayor felicidad con el otro, un futuro de mayor sentido y propósito, como decía antes. Pero al principio, estas emociones y la turbulencia que producen, tenemos que tratar de eh, regular estos caballos, regular estas fieras salvajes que a veces tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para eso la meditación es un gran recurso. La meditación es una técnica, una filosofía, una manera de recuperarnos a donde momento a momento nos centramos en la respiración, nos centramos en nuestros pensamientos, nos centramos en nuestras emociones en este caso, las observamos sin juzgarlas, no respondemos y no reaccionamos frente a ellas. Tenemos una posición un tanto más sabia, si queremos, o un tanto más ecuánime, un tanto más balanceada del impacto que tienen nuestras emociones en nuestra vida y de cómo regular eso. Sobre el capítulo de emociones seguiremos después, porque es un gran capítulo súper importante. Son muy intensas al comienzo para luego mejorar. Necesitamos regularlas, necesitamos convivir con ellas sin bloquearlas y sin taparlas. Y para eso la meditación es un gran recurso. Y en tercer lugar, seguramente hablar de lo que nos sucede, decir lo que nos pasa, estar en contacto con otros, mis compañeros de grupo, mis terapeutas, mis psiquiatras, mis consejeros en adicciones, todas las personas que me puedan ayudar, donde yo me acostumbre a hablar de mis emociones, va a ser algo súper importante. ¿Por qué? Porque si yo antes me sentía triste, me sentía ansioso, me sentía desvalido, me sentía frustrado, me sentía eh, amargado por las circunstancias presentes, y lo que hacía era buscar drogas o alcohol para no sentir. Si ahora yo al sentir esto puedo meditar, si al sentir esto puedo hablar de lo que me pasa, si al sentir esto puedo estar en mi grupo, si al sentir esto puedo decir lo que sucede con alguien que tenga conexión conmigo y que comprenda lo que me está pasando, voy a aprender a hacer algo distinto. Voy a haber hecho algo diferente. Voy a aprender que la respuesta que tenía antes, que era usar drogas o alcohol cuando me sentía de maneras que me perjudicaban, no es la manera adecuada hoy por hoy y que tengo que hacer otra cosa. Y lo que puedo hacer es todas estas cosas que estábamos relatando recién. Estar en contacto, meditar, permanecer en una posición de ecuanimidad a donde observo mis emociones, no respondo frente a ellas y simplemente acepto que esas emociones cambiarán, pasarán y que podrán ser reemplazadas por otras emociones más adaptativas y más funcionales. Lo que en términos budistas a veces llamamos impermanencia. La impermanencia es comprender que nada es permanente. Las emociones tendrán un pico y luego entrarán en un valle a donde yo podré tolerarlas, aceptarlas y vivir con ellas de otro modo. Así que en la recuperación temprana y al comienzo y sobre todo en todo el transcurso inicial de mi recuperación, el procedimiento, el manejo de las emociones es algo que cambia para bien si lo logro hacer mi recuperación. Y por supuesto que si la dificultad en aceptar que tengo un problema de salud era difícil, si las emociones y el manejo de las emociones son un gran tema, no es menos cierto que nuestros pensamientos ocupan un rol central. De hecho, creo que los pensamientos, lo que pensamos, las creencias que tenemos, cómo construimos el mundo en el que vivimos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, es un aspecto central en la recuperación de drogas o alcohol. Y me parece que además de ver estas cosas que anteriormente vimos,
tenés que volverte un experto en saber cómo pensás. Y pensar, pensar, y no dejar de pensar momento a momento, prestar atención momento a momento en cómo estamos pensando, en el contenido de nuestra mente, qué es lo que estamos, en qué cosas estamos reflexionando, hacia dónde estamos yendo, para identificar si esto que yo estoy pensando me puede resultar constructivo, me puede resultar um, vivificante, me puede dar la posibilidad de seguir adelante con mi proceso de recuperación, o si por el contrario me daña y me perturba para llevar adelante lo que quiero. El prestar atención a cómo pensamos es tan importante que en la mayoría de nuestros grupos, en la mayoría de nuestros seminarios, centramos una gran cantidad de espacios, centramos una gran cantidad de tratamiento en reflexionar, en revisar en cómo pensamos. Y una de las cosas que hacemos es chequear cuáles son las trampas del pensamiento que a veces nos tendemos. Y una trampa de pensamientos que a veces nos tendemos es ver cuáles son nuestras creencias con respecto a la sobriedad, cuáles son las creencias que tenemos con respecto a cómo llevar una vida sin drogas y sin alcohol. Porque la recaída sucede cuando, y este es un punto que me parece súper importante, las recaídas suceden cuando mis expectativas, lo que yo pienso que puede suceder, lo que yo pienso que puede pasar conmigo si vuelvo a consumir, esas expectativas, si yo creo que van a ser superiores, más importantes que el hecho de permanecer en recuperación, ahí voy a recaer. Esto es, si yo tengo pensamientos que avalan, que son pensamientos que nosotros llamamos de luz verde, ¿no? Pensamientos que te permiten, si seguís llevándolos adelante, vas a terminar actuando consumiendo alcohol o drogas. Por ejemplo, yo tengo pensamientos del estilo, es la última vez que voy a consumir esta noche con los amigos. O vino, no sé, Sebastián desde el sur y me volvió a visitar. Y entonces yo lo voy a volver a ver y va a ser la última vez en que nos vamos a encontrar y después vuelvo a mi recuperación. Lo que pasa es que esas son creencias que me dicen que si determinadas cosas pasan, van a pasar otras que yo en mi mente creo que van a suceder. O sea, hay una gran diferencia entre lo que yo creo que va a pasar y lo que termina finalmente pasando. Lo que termina pasando es que recaes, que te sentís muy mal, que retrocedes en el proceso y que quedás encendido con el problema de tener que volver a recuperarte y aprender de la recaída, que es un gran tema, y aprender de lo que sucedió. Pero tenemos que ver antes cómo pensamos, cómo reflexionamos y si lo que estamos diciéndonos coincide realmente con la realidad. Si yo creo que esta va a ser la última vez que yo consumo, y todas las veces anteriores, en los últimos años en que yo traté de dejar de consumir y volví a consumir, pasaba lo mismo, es muy probable que lo que yo esté pensando nuevamente no me sirva demasiado. Es muy probable que sea algo que no me va a ser del todo útil. Así que reflexionar sobre lo que estoy pensando, cómo no saltar a conclusiones, cómo no maximizar o minimizar lo que estoy pensando, cómo no negar las situaciones, son aspectos centrales. Y por eso vamos a ver estas cuatro que acabo de decir, ¿no? La minimización es restarle importancia, quitarle crédito a lo que está pasando. Yo pienso que es una buena idea consumir solo un poquito, pero me olvido que el proceso de recaída tiene memoria y tiene aprendizaje, y que si yo vuelvo a consumir alcohol o drogas, me vuelvo a exponer y vuelvo a setear mi centro de recompensa para volver a tener recaídas. Por este proceso de memoria y aprendizaje que nuestro sistema nervioso tiene. Entonces yo suelo minimizar. Cuando minimizo, siento las bases para recaer. Con la maximización pasa algo parecido, solo que lo que termino haciendo cuando estoy pensando es básicamente
eh, llevar adelante un proceso mediante el cual agrando, enlongo, hago más importante de lo que es una situación determinada. Entonces, imaginemos que, no sé, alguna persona no me saludó, o un amigo no me vio, o mi exnovia o mi exnovio no me llamaron para mi cumpleaños, y entonces yo termino concluyendo que como no me llamó, soy malo, soy una persona que en realidad no soy digna de afecto ni de amor, y esto es y entiendo que esto es una gran catástrofe para mí, y me siento finalmente muy mal, muy triste, y siento las bases, como decía, para volver a recaer. Lo tercero de lo que hablábamos era de saltar a conclusiones. Saltar a conclusiones es, tomo un aspecto de la realidad, o dos o tres, y sin evaluar una mayor cantidad de datos, sin evaluar una mayor cantidad de recursos, en el análisis que hago, termino haciendo una conclusión que es errónea y que me hace mal. El ejemplo de mi amiga o de mi exnovia o de mi exnovio que no me llamaron para mi cumpleaños, termino concluyendo que nadie me quiere. Que ni siquiera mi exnovia, ni siquiera mi exnovio, ni siquiera mis mejores amigos se olvidan, se acuerdan en este caso de mi cumpleaños, se olvidan de mi cumpleaños, sin considerar que a lo mejor estaban pasando por una situación particular, estaban con algún problema, o simplemente se olvidaron porque eh, tuvieron que hacer otras cosas. Pero yo termino concluyendo que no solamente no lo hicieron, sino que el hecho de que no lo hayan hecho tiene que ver con que realmente yo soy poco digno de afecto. ¿Eh? Eso es saltar a conclusiones. Entonces, evidentemente hay una conexión entre mis pensamientos y mis emociones. ¿Mm? De acuerdo a cómo yo piense, las cosas que piense, a las creencias que tenga, voy a terminar sintiendo cosas y emocionándome de diferentes maneras. Así que tengo que prestar mucha atención a cómo pienso y volverme un experto cuando busco justificativos para recaer y para llevar adelante eh, un proceso donde vuelva a usar alcohol o drogas. Y entonces tenemos al cuarto participante de nuestros obstáculos, nuestras barreras, para lograr un proceso de recuperación continua. Y el proceso que vamos a ver ahora, o el obstáculo que vamos a ver ahora, es también súper común. Yo creo que el 99,9% de las personas con adicción lo tenemos, y que se llama los trastornos, los problemas en las funciones, en la ejecución de tareas. ¿Sí? Y esto es algo que para mí es súper importante, y es que a cualquier persona en recuperación no le gusta ordenar, organizar, mejor dicho, tenemos que aprender a organizar, tenemos que aprender a ordenar, tenemos que aprender a priorizar nuestras tareas. No es que no lo queramos hacer, no es que nos resulte penoso o feo eso, sino que es un trabajo extra, es un esfuerzo extra, es algo que tenemos que aprender. No solamente tenés que aprender a no usar drogas o alcohol, no solamente tenemos que aprender a ver cómo pensar, cómo volver a sentir adecuadamente, cómo relacionarte con tu entorno, con tu familia de otra manera, cómo llenar adelante o cómo llevar adelante tu tiempo libre, cómo volver a trabajar, etcétera, etcétera. Muchas cosas tenés que cambiar. Pero una de las que tenés que cambiar o que tenemos que cambiar con mayor frecuencia y con mayor importancia es cómo organizamos la recuperación, cómo organizamos la vida, cómo organizamos las diferentes cosas que tenemos que ir haciendo. Y tener una agenda activa, elegir en qué tiempo hacer cada cosa, jerarquizar las tareas que tenemos que hacer, darles un marco determinado y llevarlas adelante y ejecutar esas tareas y después revisar si las hice o no las hice y cómo cambiar y cómo corregir las cosas que debo cambiar y que no hice. Esto es súper difícil para muchas personas que están en recuperación. Esto no es una mala noticia, ni es algo con lo que nazcamos por default como algo negativo, sino que nos cuesta mucho trabajo
coordinar esfuerzos para ser ejecutivos, para ser personas que podamos llevar adelante tareas ordenadamente. Por un lado, no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, ya bastante mal nos sentimos mal porque nos sentimos observados, nos sentimos en falta con el mundo, con nuestra familia, con nuestras parejas, con quien sea. Sentimos dolor emocional. Recordemos que si la adicción está aquí arriba, como la punta de un iceberg, lo que está debajo es el trauma, es el dolor, es la pena, es el no sentirnos dignos de afecto, son tantas cosas. Con paciencia ya veremos, son capítulos súper intensos, súper importantes. Estamos viendo nada más que algunas cosas iniciales aquí. Pero digo, entonces, no queremos que nos digan qué tenemos que hacer, no queremos contrariar o importunar a otros, y entonces el trabajo sobre las funciones de ejecución de tareas es muy central. Y es tan importante que muchas de las recaídas tienen que ver con que, vamos a imaginar esto, yo me despierto a la mañana y hace muchos meses que hago la cama a la mañana, medito o rezo, leo un libro de espiritualidad, cocino y hago bien las cosas, voy al gimnasio, hago mis llamadas telefónicas, lo que sea, toda la organización que tengo en mi vida y que llevo adelante desde hace algunos meses. Pero por algunos motivos que tienen que ver con que esas funciones ejecutivas no están funcionando bien, dejo mis prácticas matinales, dejo de ir al psicólogo, o pospongo o postergo las sesiones, voy a mi grupo pero no participo, empiezo a encontrar problemas acá y allá, y entonces empiezo a perder toda la fuente de recuperación, todas estas, digamos, estos elementos que tenía, todas estas herramientas que tenía, todas estas tareas que yo ejecutaba, que me hacían muy bien para mantenerme en recuperación, las voy sacando. Es como un barco que tiene múltiples cabos que lo atan para que no vaya corriente abajo. Entonces, un cabo se va, un cabo es la nutrición adecuada, el cabo ese se va. La meditación, el cabo ese se va. La psicoterapia se va. La conexión con mis compañeros y compañeras de grupo se va. El hecho de llevar adelante mis prácticas espirituales a través de la lectura o a través de la participación en la iglesia, en la sinagoga, en el templo, donde sea, también se va. Doy ejemplos. Entonces, eso hace que mi vida se vaya desordenando, que mi vida se vaya eh, realmente elevando, que en mi vida se vaya elevando mucho el nivel de estrés. Y cuando el nivel de estrés se eleva, me desordeno. Y cuando me desordeno, tengo muchas más chances de recaer, porque claro, no hice las llamadas que tenía que hacer, los papeles arriba de mi escritorio se van acumulando, las llamadas por hacer se acumulan, viene mi jefe, viene mi supervisor, o yo tengo que dar indicaciones, yo tengo que liderar equipos y no lo puedo hacer porque la verdad es que tengo muchas más cosas en la mente y estoy todo el tiempo solucionando problemas que se fueron causando por el desorden anterior, y así sucesivamente. Y cuando eso pasa, adivina qué sucede, tengo más propensión a recaer. Así que el orden, las funciones ejecutivas, la organización, la habilidad para llevar adelante estas tareas, es tan importante como todas las demás, y hace que mi vida en recuperación tenga mucho más sentido y que funcione mucho mejor. Así que hemos visto ya estos participantes de los obstáculos que nos generan dificultades en el proceso de recuperación. Los repasamos ahora: la falta de aceptación es el primero, el problema de las emociones o cómo regular mis emociones, los pensamientos, ¿sí? El cuarto punto es el de las funciones ejecutivas,
que acabamos de ver. Y vamos al quinto, y no por eso menos importante, que es el problema del resentimiento. Ustedes saben lo que es el resentimiento. El resentimiento es etimológicamente algo que tiene que ver con volver a sentir. Yo tengo pena, dolor, ira. Casi siempre la ira y el resentimiento van un poco de la mano, ¿no? Como decimos a veces, el resentimiento es como tomarse uno el veneno y esperar que la persona o la institución o la organización frente a la que estamos resentidos desaparezca o se muera. O sea, la ira o el resentimiento es nuevamente tomar el veneno uno esperando que le pase algo malo al otro. ¿Por qué decimos esto? Porque el resentimiento nos hace mal a nosotros, así como la ira nos hace mucho mal a nosotros. Presentir es volver a sentir, volver a experimentar esas emociones e impedir que esas emociones no nos abandonen. Tenemos que dejar ir, tenemos que de alguna manera aceptar que así como alguna persona o institución nos puede haber hecho daño, tenemos mucha dificultad a veces en poder revisar cuál fue nuestro rol en el resentimiento que tenemos. Esto es, en ese resentimiento que yo tuve, ¿qué podría haber hecho para actuar de manera diferente? ¿Qué podría haber hecho yo? ¿Qué aprendí que puedo haber hecho hoy por hoy en haber enfrentado las cosas de otro modo? ¿Cómo puedo aprender hoy? Porque de nada sirve quedarme viviendo en el edificio del pasado, recordando y evocando lo que no sucedió y lo que no pude hacer, sino hoy, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar como conclusión que me dé herramientas para que yo tenga más conciencia de cuál fue mi rol en este resentimiento? Tendría que haberme retirado antes de esta relación que resiento. Debiera haber hablado antes con mi jefe de personal o con mis compañeros de trabajo por el resentimiento que siento frente a mi trabajo. Debiera haber encontrado otras alternativas, otro trabajo. Me podría haber puesto a trabajar o aprender otras cosas. Puedo ahora ponerme a trabajar en aprender otras cosas. Fíjate vos cómo el resentimiento es un gran maestro. En realidad, todos nuestros dolores, nuestras penas y nuestros resentimientos no son nuestros obstáculos, sino que son nuestros mejores maestros. Muchas veces creemos que la adicción ha sido algo que nos ha dañado tan severamente que nuestra vida no será igual. Y es cierto, la adicción daña, la enfermedad adictiva daña severamente a todos nosotros. Pero no es menos cierto que ninguno de nosotros podemos llegar a ser quienes somos, o ninguno de nosotros podemos desarrollar todo nuestro potencial si no es a través de la adicción. Así que la adicción tiene una contracara constructiva, una contracara positiva. Soy quien soy gracias a el haber aprendido, el haber cambiado, el haber crecido, porque tengo una adicción que está actualmente detenida y que me permitió seguir creciendo, seguir evolucionando y seguir avanzando como persona. Así que lo mismo pasa con el resentimiento. Aun si la institución, la persona o cualquier instancia o cualquier situación sobre la cual tenemos resentimiento y vamos a imaginar que fuimos víctimas totales de eso. Salvando las distancias, y no digo que esto sea fácil, pero ¿de qué sirve que sigamos reexperimentando traumáticamente esto? ¿De qué sirve que sigamos poniéndonos en una posición de sentirnos tan victimizados por esto que legítimamente nos ocurrió y que nos dio una posición de tanto trauma? Sería mucho más importante para nosotros, para quienes viven con nosotros, pero sobre todo para nosotros mismos, llevar adelante otro tipo de posición. Aceptar que esto sucedió, aprender de la situación que se vivió, intentar llevar adelante los cambios que necesito llevar adelante dentro mío para poder dejar de vivenciar este resentimiento de una manera
tan eruptiva y tan catastrófica. Y continuar con mi interminable camino de recuperación. Por supuesto que sobre resentimientos e ira podemos decir mucho más. Sobre este punto voy a terminar diciendo algo muy habitual, y se dice que la ira hace recaer a más adictos y alcohólicos que las mismas drogas o que el mismo alcohol. Y esto es cierto. Si te enamorás de la ira, si usás la ira como droga, estás en problemas. Tenés que identificar el no usar la ira como droga. Muchas veces, muchas personas usan la ira como una droga. Y esto es un detalle muy controvertido porque cuando usás la ira como droga, lo que termina pasando es que tu ira tiene que ver con expectativas que no han sido colmadas. Tenés muchas expectativas y esas expectativas no se han podido resolver. Así que cuidado con el tema de la ira, cambiar lo que pensamos, no resentirnos, son aspectos tan importantes sobre los que volveremos más adelante, claro. Así que tenemos nuestro quinto jinete, nuestro quinto jinete del apocalipsis. El primero, recordemos que era la falta de aceptación, el segundo eran las emociones, el tercero los pensamientos, el cuarto jinete eran las funciones de ejecución de tareas, de programación, el quinto jinete eran dos, eran un dúo, la ira y el resentimiento, que eran tan destructivos y que hay que aprender a curar. Y el sexto obstáculo, la sexta barrera que suele generar dificultades, también se me ocurrió ponerla en un dúo. Y el dúo es no sentirme yo con la suficiente valía, con el suficiente valor intrínseco, personal, como para ser digno de mi recuperación. Lo que es muy habitual a veces. Yo no merezco recuperarme. Yo seré siempre así. Tiene mucho más que ver este punto con la identidad, con sentir, pero no es algo que solamente se siente, es algo que también se piensa, que no voy a ser capaz de recuperarme, que mi vida ya está demasiado comprometida, que mi situación es ya muy dramática y muy dolorosa como para que yo pueda cambiar. Que en realidad, si el otro me conociera, si el mundo me conociera, mi valor como persona no sería suficiente como para que yo pueda cambiar. Y este es un punto que también es un obstáculo importante. Alguna preocupación que muchas personas a veces tenemos, sobre todo al comienzo del proceso de recuperación, es, ¿podré cambiar realmente? ¿Podré modificar todas las cosas que tengo que modificar en mi corazón, en mi espíritu? ¿Podré trabajar con mis vulnerabilidades? ¿Podré trabajar con lo que yo siento? ¿Podré llevar adelante una vida diferente? ¿Seré capaz? ¿Seré capaz de enfrentarme al mundo de otra manera que no sea usando alcohol, usando drogas o cualquier conducta compulsiva? El tener dudas con respecto a qué me pasará, tiene que ver con esto, con sentir que yo no soy digno de mi recuperación. O al revés, que mi recuperación no me ha elegido a mí, cuando en realidad yo elijo la recuperación, ¿no? La recuperación no me elige, yo la elijo, y para elegirla es súper importante que recordemos lo valiosos que somos, lo importantes que somos, eh, que nos comprometamos con detener el dolor, detener el sufrimiento y detener la pena por haber tenido todas estas vivencias e instancias de consumo en el pasado. Por eso a veces cuando meditamos hablamos sobre esperar mitigar el sufrimiento, esperamos detener el sufrimiento. Las personas cambian también cuando deciden dejar de sufrir, detener el sufrimiento y dedicarse a recuperarse de una manera eh, más comprometida con el amor que debemos sentir hacia nosotros mismos.
Así que el punto sexto, el obstáculo sexto, que es dudar sobre si soy digno de mi recuperación, dudar sobre si voy a poder llevar adelante el proceso y lo voy a poder abrazar y lo voy a poder eh, introyectar, hacer mío diariamente, es algo que se conecta directamente con mi sentido de valía, con el valor que yo siento que tengo como ser humano, con el desarrollar una mayor capacidad para poder quererme, para poder amarme a mí mismo. Y para poder quererme y amarme a mí mismo, voy a tener que trabajar mucho sobre conocerme, aceptar las cosas que conozco de mí, descubrir las que no conozco de mí y aceptar que son aspectos que no conocía y que debo honrar y hacer crecer y también modificar si hiciera falta. Por eso las dudas sobre qué pasará, las dudas sobre mi valor como ser humano, son tan centrales en el proceso y el recordarnos día a día, cotidianamente, que somos dignos de la recuperación, que somos personas que podemos tener dificultades adictivas, pero que no por eso las personas con adicción son malas personas, o son personas inadecuadas, o son personas arteras o malvadas, sino que tiene que ver con una enfermedad y no con una deficiencia moral o ética el hecho de usar drogas o alcohol. El hecho de recordar eso y de trabajar el proceso en uno mismo, y aceptarse y lograr un mucho mayor amor sobre uno y sobre su propia vida, creo que es un punto súper importante en el proceso que nos ocupa. Bien, y la verdad es que yo les agradezco la participación que han tenido y les agradezco mucho el tiempo que han pasado en compartir esto junto conmigo. Los invito a la próxima presentación, que será el día domingo, en relación a algunos otros temas, como les decía inicialmente. Por supuesto que quedamos en contacto a través de nuestro mail. Nuestro mail es consultasevolucion@gmail.com y vuelvo a enviarles la esperanza en que podamos continuar en el camino de la recuperación y todo eh, nuestras herramientas, nuestra caja de recuperación completa para una vida de mayor propósito y de mayor sentido. Les deseo lo mejor y gracias nuevamente por participar. Nos encontramos en nuestro próximo seminario.